Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me puede escuchar bien? Bueno, como siempre, ¿no? Un saludo a todos los presentes. El día de hoy vamos a dar a nivel de temática, es decir, a nivel de contenido, vamos a dar justamente por finalizado este curso. Aún queda una sesión más. Es una sesión reservada, obviamente, para preguntas y respuestas. Pero en esta sesión lo que vamos a finalizar justamente es en materia, obviamente, de la normativa pesquera acuícola, reservada, obviamente, para aspectos más que tengan que ver con el tema del control y al nivel de obligaciones, ¿ok? Concretamente, entonces, en esta sesión vamos a hablar un poco de las obligaciones ambientales para las actividades pesqueras como acuícolas y también, evidentemente, vamos a hablar un poco de la conducción del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde el ámbito estrictamente ambiental, como también pues a cargo de lo que desarrolla el Ministerio de la Producción. ¿Ok? Vamos a hablar incluso también pues algunas distinciones entre ambos marcos normativos, ¿no? Ambos procedimientos. Y luego también vamos a hablar un poco de la materia penal. ¿Ok? Hay algo que abordar ahí también interesante respecto, más allá obviamente de los tipos penales, sino de la labor que hace el Estado para poder combatir la pesca ilegal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, en esta sesión, pues, ¿no? El objetivo justamente es lo antes mencionado, ¿no? Hablar un poco de las obligaciones ambientales y hablar un poco de la potestad sancionadora del Estado, tanto en materia administrativa como penal. ¿Ok? Bien, entonces damos inicio. Vamos a empezar obviamente con las obligaciones ambientales. Antes de conceptualizar qué es lo que se entiende por obligación ambiental, es importante destacar que en el caso pesquero acuícola, ya desde el 2019 se cuenta con un marco ambiental específico, ¿no? Antes de esa fecha, habían sí, en efecto, algunas directivas, algunas guías o lineamientos, pero no había nada concreto más allá de lo que mencionaban estas guías, lineamientos, y en algunos casos, ¿ok? Los artículos de la Ley General de Acuicultura como de la Ley General de Pesca y sus reglamentos, ¿ok? No obstante ello, como vuelvo a mencionar, ya a partir del 2019 ya se cuenta con un reglamento consolidado para las actividades pesquero-acuícolas. Concretamente es el Decreto Supremo 012 de 2019 produce, ¿ok? Este reglamento lo que viene a hacer es adecuar la normativa ambiental a las actividades de este sector. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Implica básicamente regular los dispositivos referentes obviamente a la presentación de instrumentos de gestión ambiental. ¿Ok? Hace lo suyo también en enmarcar ciertas obligaciones específicas en materia ambiental, algunas exigencias, también establece obviamente criterios unificadores como otros marcos normativos del ámbito ambiental. Valga, valga menciones, pues obviamente, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ok? Que regula todo lo relacionado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con lo referente, por ejemplo, a lo que corresponde a la fiscalización ambiental, algunos criterios establece dentro de su contenido. Lo mismo, evidentemente, hace mención a otras marcos normativos, como por ejemplo el referente a las áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? A cargo del CERNAM, y también, pues, no lo referente a los recursos hídricos y los residuos sólidos, ¿ok? Entonces, básicamente se cuenta a partir de esa fecha con un reglamento integrador en materia pesquera acuícola. Cabe destacar que todavía no, o está pendiente, mejor dicho, algunas que otros elementos que son necesarios, obviamente, en materia pesquera y acuícola que vamos a ir comentando, ¿no? Primero que nada, este reglamento, ¿ok? Lo que hace es básicamente, pues, ¿no? Enmarcar las actividades pesqueros y acuícolas, ¿no? La de menor y mayor escala, la pesca artesanal, la acuicultura en general, ¿no? Bajo sus distintas dimensiones y demás, ¿no? Como ente rector de esta noción, es decir, básicamente de esta materia, ¿no? Evidentemente es el Ministerio de la Producción a través de la DEGAMPA, ¿no? La famosa Dirección General de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas. Como mencionábamos en sesiones pasadas, esta tiene a su cargo en la actualidad una serie de responsabilidades que a posteriori van a ser pues asumidas por SENACE. ¿Ok?
Mientras tanto, esta es obviamente la autoridad, ¿ok?, competente, se encarga evidentemente de la conducción de algunos procedimientos, pero más allá de eso también tiene un rol rector, por así decirlo, toda vez de que las normas en materia ambiental del sector pesquero y acuícola, ¿ok?, van a ser acá a nivel de proposición. Esto quiere decir, evidentemente, que esta dirección va a ser la que formule, ¿no?, por ejemplo, los términos de referencia para la declaración de impacto ambiental para la pesca artesanal, o los términos de referencia para la elaboración de la ficha técnica ambiental para las actividades pesquero y acuícolas, así como, por ejemplo, ¿no?, la formulación de lo que corresponde a la clasificación anticipada, ¿no? La clasificación anticipada viene a ser más que otra simplemente un cuadro en el cual se clasifican las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental y según evidentemente esa clasificación que obviamente lo que hace es agregar o añadirle, ¿no?, un valor cuantificable de impacto, pues a su vez se determina qué tipo de instrumento de gestión ambiental le corresponde. ¿Okay? Cabe destacar que el año pasado se prepublicó, ¿ok?, se ha prepublicado lo que corresponde a un reglamento, perdón, lo que corresponde obviamente a lo que es la clasificación anticipada del sector pesquero y acuícola. No obstante ello, todavía a la fecha no se encuentra aprobado, ¿ok? Así también en el año pasado se han prepublicado diversas guías y diversos términos de referencia para justamente la elaboración de instrumentos de gestión ambiental de este sector, ¿ok? Siendo que a la fecha aún no se encuentran aprobados, pero es muy probable que en los próximos meses, ¿no?, o ya en el siguiente año, pues ya contemos con estos instrumentos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, en este caso, la de GAMPA, ¿no?, es la que formula estas propuestas, ¿no?, los términos de referencia, la clasificación anticipada, ¿no? Y a su vez, ¿ok?, hace las funciones de autoridad certificadora, ¿no? Pero esta función es compartida, ¿ok? La autoridad certificadora viene a ser básicamente la autoridad administrativa que se encarga de evaluar un estudio o un instrumento de gestión ambiental y aprobarlo, ¿no? Si es un EIA, o mejor dicho, si es un instrumento de gestión ambiental en el marco del SEIA, la aprobación se denomina certificación ambiental y si es complementario a este, pues evidentemente es un acto administrativo que aprueba el instrumento de gestión ambiental correspondiente, ¿no? Por ejemplo, un PAMA o un plan de cierre detallado o un instrumento técnico sustentatorio, entre otros, ¿ya? Esta función es compartida, toda vez de que hay, obviamente, como ya hemos mencionado a lo largo del curso, transferencia de funciones a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, según sea el caso, ¿no? Según sea la forma en cómo se organiza internamente, puede ser la autoridad certificadora en materia, por ejemplo, de evaluación de estudios de impacto ambiental, de declaraciones de impacto ambiental concretamente, las direcciones o gerencias, ¿no?, depende de la organización de cada gobierno regional, las direcciones o gerencias regionales de la producción, ¿no?, las GEREPRO o DIREPRO, o en su defecto, ¿no?, como es el caso de Arequipa, la Autoridad Regional Ambiental, ¿no?, la ARMA, que se llama. Entonces, depende justamente, entiendo que en el Callao, por ejemplo, es la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Entonces, depende justamente de la organización interna de cada gobierno regional, pues la autoridad certificadora o será la unidad ambiental o la unidad del sector producción. ¿Ok? Concretamente en gobiernos regionales se entiende pues de que solo pueden evaluar y aprobar instrumentos de gestión ambiental que evidentemente ya han sido transferidos a nivel de competencia, ¿no? Concretamente pues las declaraciones de impacto ambiental aplicables a la pesca artesanal. ¿Ok? Y también al sector de agricultura. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se reparte también estas funciones en materia de fiscalización ambiental. Pero en sencillo, ya para luego ya ir a entrar un poquito más a detalle en la materia de fiscalización ambiental, en sencillo también la función fiscalizadora es compartida, ¿no? Esta vez es compartida entre OEFA y el gobierno regional, ¿no? No quiere decir que OEFA y gobierno regional fiscalicen las mismas actividades. No, fiscalizan el mismo sector, sí, pero por estratos distintos, pues obviamente, ¿no?
El gobierno regional hace lo propio respecto pues a la pesca artesanal, también tiene funciones en pesca, pesca de menor escala, pero el organismo, perdón, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental se centra en lo que corresponde a la fiscalización de la pesca industrial, ¿no? Tanto en las unidades, ¿no?, de procesamiento, es decir, las unidades que pueden ser dentro, ¿no?, de la flota, o pueden ser también las propias unidades fiscalizables que ya están en tierra, ¿no?, básicamente instalaciones que cuentan con la licencia correspondiente y que en efecto, pues, ¿no?, como parte de la pesca industrial, pues, realizan un proceso productivo, ¿no?, para generación de aceite, harina de pescado, conservas, entre otros, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la función en cómo se reparte tanto autoridad certificadora, quien evalúa y aprueba los estudios ambientales, como autoridad fiscalizadora, quien se encarga, en efecto, pues, ¿no?, de verificar el cumplimiento de esos estudios ambientales, ¿no? El contenido de un instrumento de gestión ambiental en materia de impacto ambiental, evidentemente no solo tiene por objeto determinar el impacto, sino también, pues, de garantizar la minimización, reducción o prevención de este, ¿no? Siendo que lo que hemos comentado se transforman en compromisos, ¿no? Por ejemplo, relacionados a reducir al mínimo, ¿no?, o recircular quizás, ¿no?, las aguas residuales derivadas, por ejemplo, de una instalación de pesca industrial, utilizarlas para el fertirriego, ¿no?, gestionar adecuadamente la sanguaza, entre otras medidas específicas que deben estar contenidas en el instrumento, pues es fuente de obligaciones fiscalizables, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tipo de instrumentos de gestión ambiental existen en este sector? Bueno, primero están los preventivos, es decir, aquellos instrumentos de evaluación de impacto ambiental que se tienen que elaborar previa a la ejecución de la actividad. Es decir, cuando estos instrumentos se presentan a evaluación, la actividad pesquera o acuícola todavía no está iniciada, ¿ya? Es ahí donde viene la palabra preventivos. Esta es la regla general, es decir, nadie puede iniciar una actividad pesquera y acuícola sin contar previamente con una evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando esa actividad pues genere impactos ambientales significativos. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que hay una lista, ¿ok? Una lista de actividades que están sujetas a evaluación de impacto ambiental. Lo que debe hacer entonces el administrado es justamente verificar si su actividad o la actividad que tiene pensado desarrollar está dentro de esa lista, ¿no? Esa lista se encuentra en el listado de los proyectos de inversión sujetos al CEIA, que está en el anexo 2 del reglamento del CEIA, es el Decreto Supremo 019 2009 MINAM, pero concretamente la resolución que ha tenido varias modificaciones es la resolución 157-2011 MINAM, ¿ok? Haciendo muy poco también ha habido una modificación para el sector pesquero acuícola, entonces evidentemente lo que hay que revisar es esa resolución ministerial más su modificatoria para advertir si la actividad que uno pretende desarrollar en materia acuícola o pesquera se encuentra alojada pues dentro de ese listado. Si se encuentra alojado dentro de ese listado, implica pues que evidentemente hay que elaborar un estudio ambiental antes de la ejecución de mi actividad, puesto que evidentemente de no hacerlo podría devenir en una potencial sanción, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora bien, ¿qué sucede si mi actividad no está presente dentro de ese listado? Bueno, simplemente por seguridad jurídica, lo recomendable es hacer una consulta al Ministerio del Ambiente, quien es el ente rector y el competente para determinar si esa actividad, que bueno, pues puede ser sui generis, ¿no?, no está presente en ese listado, o en su defecto, pues puede ser algo muy mínimo, ¿no?, que se va a desarrollar, tiene que tener un pronunciamiento de este ministerio a efectos de determinar, pues, ¿no?, que sí, ¿no?, en efecto, la actividad no requiere un instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Bien. Entonces, los instrumentos de gestión ambiental preventivos son la regla general. No obstante ello, pues, hay situaciones en las cuales, por X razones, ¿no?, falta de regulación, falta obviamente del cumplimiento de la norma ambiental, se ha realizado ya una actividad y esta no ha contado,
un instrumento de gestión ambiental previo, ¿ok? Para esos supuestos, obviamente, se reserva un instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿no? Que viene ex post, viene luego a corregir, ¿no? En este caso, la corrección implica la adecuación de la actividad a la norma ambiental, y ese instrumento es justamente el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el famoso PAMA, ¿ok? Un PAMA viene a ser simplemente un tipo de estudio ambiental, pero obviamente reservado para este tipo de actividades, y las diferencias en su contenido residen justamente en que las medidas que se van a aplicar van a ser tanto medidas correctivas para lo que ya se hizo, como medidas preventivas para lo que se va a hacer después, ¿ok? O lo que se va a continuar haciendo en el futuro. ¿Ya? Entonces, los programas de adecuación y manejo ambiental son los instrumentos de gestión ambiental de evaluación de impacto ambiental de carácter correctivo, que también están regulados en este reglamento. Pero tanto los preventivos como los correctivos evidentemente involucran justamente sujetarse a la actividad pesquera y acuícola. Y como toda actividad económica, ¿no? Es variable, es dinámica, entonces puede haber variaciones a las actividades, ¿no? Por ejemplo, si es una pesca industrial, yo deseo ampliar, ¿no? Mi unidad, ¿no? De producción, por ejemplo, de harina de pescado, ¿no? Deseo, pues, duplicar la capacidad de procesamiento, y para ello voy a necesitar, ¿no? Una ampliación de mi instalación, y evidentemente voy a tener una segunda línea de producción quizás, ¿no? Para poder llegar a este aumento del doble de capacidad que yo quiero llegar. Entonces, esas acciones evidentemente no están reguladas, o mejor dicho, no están alojadas en el instrumento de gestión ambiental primigenio, ¿no? Aprobado ya. Entonces, ante esa situación, lo que corresponde justamente es modificar el instrumento, ¿no? La modificación del instrumento puede operar de dos formas, ¿ok? Una es cuando existen impactos ambientales significativos, pues corresponderá la modificación, ¿no? De un instrumento de gestión ambiental. Si es un EIA, será la modificación del EIA, será una MEIA. Si es una modificación de la DIA, pues será una MDIA, ¿no? En la cual pues tiene por objeto volver a realizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para lograr justamente la modificación del instrumento previa evaluación de la autoridad competente, la cual evidentemente pues va a evaluar el contenido de esas modificaciones, ¿no? Como todo instrumento, ¿no? Se entiende que esta modificación no puede ser ex post, tiene que ser ex antes, es decir, la elaboración del instrumento tiene que realizarse antes de la ejecución de la modificación, ¿no? Entonces quiere decir que si yo quiero ampliar mi instalación de procesamiento industrial pesquero, ¿no? Y yo deseo hacerlo, primero tengo que presentar la MEIA o la MDIA a la autoridad competente, que en este caso es la de GAMPA, ¿no? Y una vez evaluada y aprobada, ¿no? Ya voy a poder justamente iniciar el trámite para el resto de permisos que voy a requerir justamente para poder recién iniciar con esa modificación en la realidad. Esto es importante toda vez de que tanto el estudio de impacto ambiental primigenio o el IGA primigenio, es un PAMA, bueno, más que el PAMA, sino el IGA preventivo, como la modificatoria, no tienen por objeto en realidad habilitar a la actividad, no la habilitan. La habilitan, obviamente, el título habilitante, ¿no? Por ejemplo, la licencia, ¿no? Y los permisos que puede haber quizás para uso de agua por parte de la Autoridad Nacional del Agua, entre otros permisos municipales que puedan haber. Lo que tiene por objeto en realidad estos procedimientos no es habilitar a nivel material la actividad. Lo que tiene por objeto es básicamente declarar la viabilidad, ¿ok? En términos ambientales de que justamente esa actividad es compatible con las normas ambientales, y por tanto se implica que una vez en ejecución no va a alterar pues de una manera tan abrupta el entorno, ¿no? Toda vez de que van a haber medidas que en efecto pues van a mitigar los impactos mencionados, ¿no? Seguramente se preguntarán, pero yo he visto, ¿no? En algunos puertos donde hay justamente, pues, una mala gestión de las aguas, de las aguas residuales. Y lo cierto es que presuntamente esto puede darse a que, en primer término, ¿no? Puede ser una instalación que ya ahora cada vez menos, podría darse una instalación que no cuente con un estudio ambiental de por medio o un PAMA de por medio, o puede deberse justamente a acciones no declaradas,
¿no?, ante la autoridad fiscalizadora y menos certificadora, que justamente pues no estarían realizando esta mala gestión o directamente puede deberse a un incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ante esa situación, pues corresponderá a la fase fiscalizadora determinar si hay responsabilidad administrativa y si lo hay, obviamente involucrará la imposición de una sanción en materia ambiental. ¿Ok? Bien. Ahora, esto es referente a las modificaciones que tienen impactos ambientales significativos, ¿no? Impactos ambientales significativos, dependiendo justamente de la metodología a utilizar, ¿no? Puede ser CONESA, Leopold, el Banco Mundial, la que ustedes deseen, implica básicamente generar impactos leves, moderados o altos, ¿no? Eso es básicamente lo que se denomina impacto ambiental significativo según la modificatoria de la ley del CEIA del 2018. ¿Ya? Ahora bien, pero pueden haber impactos inferiores a leves, es decir, no significativos, ¿no? Este tipo de impactos puede deberse justamente, por ejemplo, ¿no? Que se quiere simplemente ampliar, ¿no? Eh, ampliar parcialmente una línea productiva, no duplicarla, sino ampliar parcialmente, o se desea habilitar, ¿no?, nuevas áreas, no necesariamente o estrictamente para el tema productivo, pero que en efecto, pues, no involucra una modificación, o si se desea, ¿no?, obviamente cambiar la tecnología, ¿no? Como vamos a ver más adelante, hay una obligación expresa ahora de utilizar gas natural. Entonces, se quiere variar la tecnología, porque yo utilizo, no sé, pues, mi matriz energética de mi planta industrial pesquera, utiliza diésel o petróleo, ¿no? Entonces yo quiero variar y para ello tengo que cambiar todo, la instalación, para poder hacer las conexiones y demás, tener esta nueva tecnología. Pues ante esa situación, lo que involucra es la presentación de un pequeño instrumento de gestión ambiental denominada ITS, ¿no?, Informe Técnico Sustentatorio. Es un instrumento que está reservado obviamente para la modificación de acciones, ¿no?, que generen impactos ambientales no significativos, ¿no? Finalmente, eh, cuando la actividad cierra, ¿no?, también se tiene que presentar un tipo de instrumento preventivo que no está regulado en el marco del CEIA, pero tiene la característica o naturaleza jurídica de instrumento ambiental preventivo, que es el plan de cierre detallado, ¿no?, o el plan de cierre desarrollado, se denomina en ese sector, en el cual tiene por objeto justamente diseñar, ¿no?, las acciones, sobre todo, más que todo, ¿no?, evaluar esas acciones de cierre, involucra pues la demolición, el desmantelamiento, el retiro de maquinaria, de líneas productivas, de la instalación de procesamiento industrial, entre otros, ¿no? Involucra pues justamente realizar actividades que pueden impactar en el ambiente, siendo que, dicho ello, pues evidentemente involucra la presentación de ese tipo de instrumento a ser evaluado obviamente por la autoridad certificadora, que es la de GAMPA, ¿no?, o productos, según sea el caso, para el caso de pesca artesanal, y en esa línea, pues, involucraría que en ese efecto tendría que desarrollarse, ¿no?, una evaluación ambiental correspondiente, ¿ok? Ahora bien, entonces, bajo ese enfoque, ¿no?, al cierre de la actividad pesquero y acuícola también involucra pues la presentación de un instrumento de gestión ambiental preventivo, es decir, antes de la ejecución de la actividad, en este caso de cierre, para que sea evaluada por la autoridad certificadora y evidentemente de aprobarse este estudio, bueno, pues no podrá iniciar los trámites para justamente poder demoler, retirar, ¿no?, las instalaciones, los componentes de la misma cuando correspondan, ¿no? Cabe destacar que el reglamento de gestión ambiental para las actividades pesquero-acuícolas también ha regulado lo que son las fichas técnicas ambientales, ¿no? Las fichas técnicas ambientales vendrían a ser simplemente, ¿no?, una especie de instrumento pequeño que estaría reservado, obviamente, para actividades que aún no se ejecutan, pero cuyos impactos son no significativos, es decir, inferiores a leves, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es el marco que regula el reglamento de gestión ambiental para estas actividades, para este sector. Cabe destacar que no toda modificación involucra la presentación de un estudio ambiental o una evaluación ambiental respectiva,
Por ejemplo, el reglamento, ¿no?, ha traído la novedad, como se da, por ejemplo, en otros sectores como en el de electricidad o en el de transportes, que cuando se trate de actividades que tengan que ver con el traslado o cambio de maquinarias, ¿no?, o equipos estacionarios, flotantes, dentro de las áreas justamente de establecimientos pesqueros o centros de producción acuícola, o la renovación de equipos, ¿no?, por el deterioro, obsolescencia o cambio de sistemas de coordenadas georreferenciales, ¿no?, de georreferenciación, ¿no?, por ejemplo, para puntos de monitoreo, o la eliminación directa de puntos de monitoreo, pues este tipo de actividades no implica y no es exigible justamente la presentación de un estudio ambiental. Basta simplemente la comunicación a la autoridad certificadora de que se va a proceder a realizar tal acción, ¿no? Y evidentemente, pues esto va a estar de cuenta también a la OEFA y cuando corresponda al gobierno regional, a efectos, ¿no?, de que la autoridad fiscalizadora tenga en consideración tal cambio que evidentemente conforme a la norma no requiere un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental en general. Bien. A ver. Ahora, dicho esto, ¿qué se entiende por obligaciones ambientales? Una obligación ambiental vendría a ser no otra cosa que simplemente una obligación de hacer o no hacer, ¿ok? Relacionada justamente al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en este caso, los hidrobiológicos, ¿verdad? Y que tenga que ver justamente con la protección ambiental o incluya aspectos socioambientales, por ejemplo, compromisos que estén contenidos dentro del instrumento de gestión ambiental relacionados con la población dentro del área de influencia del proyecto. Ejemplo. ¿Ok? Bien, en esa línea entonces una obligación ambiental será tal en tanto pues involucre, ¿no?, o temas que tengan que ver con la protección ambiental o temas que tengan que ver con el aprovechamiento, en este caso del recurso hidrobiológico, o aspectos que tengan que ver con compromisos socioambientales, ¿ya? Las obligaciones ambientales, a su vez, están alojadas en distintas fuentes. Hay distintas fuentes de obligaciones ambientales, es decir, ¿de dónde se derivan estas fuentes? ¿Dónde están alojadas? Bueno, la primera fuente de obligaciones ambientales se entiende que es la norma ambiental en sí, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el Decreto Supremo 012/2019 produce, ¿no?, el Reglamento de Gestión Ambiental de este sector. Pero también puede estar señalado en alguna norma más general, ¿no? La Ley General del Ambiente, por ejemplo, ¿no? O la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, o la Ley de, pues, por ejemplo, áreas naturales protegidas, ¿no?, que, por ejemplo, obliga a que toda actividad, ¿no?, que se pretenda desarrollar en el ámbito de influencia de un área marina protegida o una área natural protegida, requiere previamente, pues, opinión vinculante del CERNAM, ¿ok? Entonces, esas son obligaciones que están estrictamente alojadas en la norma, ¿ya? Eso puede estar tanto a nivel transsectorial, Ley General del Ambiente, que aplica para todos los sectores, sectorial como el Reglamento de Gestión Ambiental Pesquero-Acuícola, regional podría ser una ordenanza o municipal también, ¿no? Podría ser también una ordenanza municipal en el puerto, en la zona donde se va a desarrollar justamente la actividad. Esta vendría a ser, pues, entonces, la primera fuente de obligaciones. La segunda fuente de obligaciones, que se denominan obligaciones específicas también, en tanto la antes mencionada son obligaciones generales, las específicas están alojadas justamente en los instrumentos de gestión ambiental, pues, ¿no? En el PAMA que le aplica a esa empresa, o en el EIA, en la DIA, en el FTA, en el ITS, según sea el caso, ¿ya? Entonces, ahí también es otra fuente de obligaciones específicas, toda vez de que está alojado a compromisos, ¿no? Por ejemplo, en el plan de manejo ambiental, pues hay compromisos relacionados justamente con la minimización o mitigación del impacto ambiental que se va a generar o ya se está generando. Entonces, son compromisos específicos. Pero no pensemos que este apartado del estudio ambiental es el único, ¿no? En aplicación del artículo 29 del reglamento del CEIA, implica que todo el instrumento es fuente de obligaciones fiscalizables. Entonces, si por X razones, en otro apartado veas el resumen ejecutivo, ¿no?, o en otro apartado como el plan de minimización de residuos sólidos, están justamente contenidas compromisos, también son fiscalizables y exigibles, ¿ok? De otro lado, también otra fuente de obligaciones son justamente las disposiciones y mandatos emitidos por la autoridad,
en este caso la Autoridad de Fiscalización Ambiental, Gobierno Regional o EFA, según sea el caso, que tiene que ver justamente con la imposición de medidas administrativas, ¿no? Medidas administrativas, según sea el caso, de elaborar estudios ambientales, de realizar monitoreos, de actualizar el propio instrumento, de instalar, por ejemplo, un componente, de construirlo o de tener la actividad, ¿no? Hasta que en este caso, se solucione una problemática ambiental, que son órdenes, en otras palabras, son mandatos pues dados por la Autoridad de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que están reservadas obviamente para distintos tipos de medidas administrativas, ¿no? Se denominan medidas cautelares, correctivas, preventivas, de carácter particular o de requerimiento de IGA, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas administrativas también son fuentes de obligaciones ambientales. Quiere decir que evidentemente, pues, ¿no? Previa notificación a el administrado por parte de la Autoridad de Fiscalización Ambiental correspondiente, pues una vez se tiene por notificado ya es exigible, porque generalmente, ¿no? Esto que es una resolución que impone una medida administrativa, establece un plazo determinado para su cumplimiento, una forma de cumplimiento y un medio de verificación, ¿no? Videos, fotografías, entre otros. Entonces, también constituye pues una fuente de obligaciones ambientales. Y adicionalmente, lo he dicho, otra fuente de obligaciones ambientales pesquero-acuícolas vendrían a ser justamente las que estén señaladas en los títulos habilitantes, ¿no? Por ejemplo, si en una licencia, en un permiso o en una concesión, ¿ok? Se establece alguna obligación, ¿ok? Relacionada al tema ambiental, recordemos, ¿no? Tema ambiental, protección ambiental, recursos sostenibles, bueno, aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos o aspectos socioambientales, también será, pues, fuente de obligaciones ambientales. Ahora bien, concretamente, las obligaciones ambientales, de manera específica, ¿ya? Están alojadas también en el Reglamento de Gestión Ambiental Pesquero-Acuícola, ¿ok? Concretamente, están pues diseñadas en su artículo 12, y en ese artículo se regula justamente la forma en cómo se desarrolla, ¿no? Hay unos ejemplos al costado, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras obligaciones, y se entiende que es una de las más lógicas, ¿no? Es someter a evaluación de la autoridad competente los estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental y sus modificatorias, justamente, producto de la actividad que se va a desarrollar, ¿no? Es decir, presentar a la de GAMPA, por ejemplo, un EIA, un PAMA, un FTA, un ITS, según sea el caso, ¿no? De igual forma, otra obligación específica, ¿no? O general, pero alojada al sector pesquero-acuícola, es la realización justamente del adecuado manejo, ¿no? De emisiones, ¿no? Fluentes, ruidos, olores, residuos sólidos que puedan generar, ¿no? O produzcan, evidentemente, alteración en el ambiente, ¿ok? Y que tienen que gestionarlo, ¿ok? Conforme a los cumplimientos del instrumento de gestión ambiental correspondiente, y evidentemente deben adoptar, cuando se presenta esta situación, por ejemplo, los olores, ¿no? Que era algo muy común, sobre todo en la industria pesquera. Entonces debe justamente utilizar tecnologías limpias, ¿no? O utilizar, pues, tecnologías adecuadas para la mitigación y reducción de este tipo de impactos, ¿ok? Entonces, eso implica, por ejemplo, pues, ¿no? Realizar una adecuada gestión de las descargas, ¿no? La sanguaza, ¿no? Las emisiones, ¿no? O de los residuos también, conforme obviamente a la normativa ambiental y el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Otro tema importante también es poner en marcha acciones de monitoreo, ¿no? Y de control de fluentes y de emisiones, conforme obviamente a la normativa, y remitir dichas acciones a la Autoridad de Fiscalización Ambiental. No es otra cosa que simplemente hacer los monitoreos ambientales, conforme lo dispone el instrumento de gestión ambiental. Se hace un informe de monitoreo ambiental, y ese informe de monitoreo ambiental se presenta a OEFA o al gobierno regional, según sea, pues, obviamente, la autoridad fiscalizadora competente, ¿no? Cabe destacar que los monitoreos se realizan conforme el cronograma establecido en el instrumento de gestión ambiental. O sea, es variable, ¿no? Puede ser para algunos cada 2 meses, para 3 meses, cada 6 meses, dependiendo justamente de lo que indique el instrumento aprobado, ¿ya? En esa línea, pues, involucra justamente que todo esto sea realizado por una consultora ambiental. También, obviamente, la elaboración del estudio, ¿no? Es decir,
El administrado solo, él solo no puede realizar un estudio ambiental y mucho menos implementarlo, ¿no? Sobre todo en este extremo de los monitoreos, ¿no? Tiene que hacer a cargo justamente de una consultora, ¿no? Para la elaboración de estudios se entiende que tiene que ser una consultora habilitada en ese sector, en el pesquero y acuícola, para justamente elaborar el estudio a presentar a la autoridad. ¿Qué pasa si yo encargo a una consultora ambiental que no está acreditada ante el sector? Bueno, pues directamente lo que va a hacer la autoridad certificadora es declarar improcedente justamente la presentación de ese expediente, toda vez de que, bueno, pues no está cumpliendo justamente con la norma ambiental, pesquera y acuícola. ¿Ok? Bien. Otra obligación también importante es tener un personal especializado y capacitado, puede ser propio o puede ser subcontratado, ¿no? Relacionado justamente con aspectos, normas, procedimientos y gestión ambiental asociada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener dentro de mi organización empresarial, pesquera o acuícola, pues un área, un departamento de medio ambiente y SOMA, ¿no? O en su defecto, pues puedo justamente contar con un consultor que, de acuerdo obviamente a los compromisos del instrumento de gestión ambiental, pues realice capacitaciones en materia de residuos sólidos, en materia de biodiversidad marina, ¿no? Que, por ejemplo, asesor en el tema de cuidados, ¿no? Del ambiente, de la prevención de ruido, de la generación de ruido, entre otros, ¿ya? De igual forma, ocurre también, ¿no? Que sin perjuicio obviamente de la presentación del plan de cierre detallado, cuando se trata de suspensiones temporales, bueno, pues no, el administrado, según la obligación número 5, debe pues, presentar un informe, ¿no? Donde se dé cuenta justamente de las acciones que va a realizar, ¿no? Básicamente, a nivel de ejemplo, es presentar un informe ambiental con las acciones de cierre temporal, ¿no? Y estas obviamente se presentan ante la DEGAMPA, ¿ya? Así también debe contar pues, con un sistema de tratamiento de efluentes y emisiones. ¿Ok? Esto es más que lógico, más aún si se trata de pesca industrial, ¿no? Para el adecuado tratamiento de las aguas, ¿no?